Saludos amigos, sean todos muy bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Como siempre a ustedes darles las gracias por conectar con nosotros en este momento. A propósito del 67 aniversario de ese evento histórico de orden patriótico que marcó el inicio, ¿verdad?, de la caída de una de las dictaduras más férreas, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en toda la región de Latinoamérica. Me refiero a la dictadura de Trujillo. El 67 aniversario de la expedición del 14 de junio del año 1959, que fue la última expedición que se hizo para tratar de derrocar la dictadura de Trujillo. Para tratar ese tema, como siempre, contamos con la presencia de nuestros dos invitados estelares, tanto el señor Tabito Bencosme como el señor Don Luis Quesada. Muchísimas gracias a ustedes siempre por tener la amabilidad de venir aquí a este espacio para nosotros, ¿verdad?, ilustrar, poner en contexto a las nuevas generaciones de lo que le ha costado a la República Dominicana tener la libertad que hoy tenemos, para que así la podamos valorar y crear conciencia. Y también, como no, para aquellos que se le ha olvidado, como dice el compañero Tabito, para aquellos que no lo saben, como también para aquellos que quizás lo han olvidado y que quizás también no tengan algunos detalles que quizás no hayan podido encontrar en los libros de textos ni en los libros que se han escrito sobre este tema. Entonces, para que entremos inmediatamente en materia de este tema, vamos a pedirle a nuestro compañero, el don Luis Quesada, que nos relate los antecedentes de este evento histórico para que nosotros podamos entonces entrar en contexto y en materia de este tema tan importante de la historia dominicana. Cómo no, gracias Hanler, gracias amigos televidentes. Los antecedentes se remontan mucho tiempo atrás, en todo el movimiento de resistencia que tuvo como foco a Cuba. Nosotros los dominicanos tenemos que agradecerle mucho a Cuba, porque allá fue donde se orquestó toda la resistencia dirigida por un mocano, el general Juancito Rodríguez García. Ya en 1947 empezó el tratar de organizar expediciones para derrocar el régimen con Cayo Confites, que fracasó. No voy a entrar en los detalles de por qué fracasó Cayo Confites. Después, en el 49, la expedición de Luperón. Y en 1959, siempre se dice el 14 de junio, pero en realidad son dos expediciones que debieron ser una, pero por asuntos, diríamos, de logística, diríamos que no se logró, se convirtió en dos momentos. El domingo 14 de junio de 1959 llegaron 54 expedicionarios en un avión Securtis por Constanza, que no era por Constanza, curiosamente, que debía llegar, era por San Juan de la Maguana, pero por razones de aterrizó en Constanza. Era un avión camuflajeado que venía con insignias de la Fuerza Aérea Dominicana, y ellos debían aterrizar para que entonces dos lanchas que venían con el grueso de la embarcación, o sea, en total eran 198 expedicionarios, 54 vinieron por vía aérea, ¿no?, y 144 venían por vía marítima en dos lanchas, ¿verdad? Debieron llegar simultáneamente, pero no llegaron simultáneamente. Los otros llegaron varios días después, el sábado 20 de junio de 1959. Y hay una tercera expedición más adelante, ya entrado julio, hay que hacer las precisiones, que con expedicionarios que vinieron de Cuba, pero que entraron por Haití, que también fueron sofocados. Realmente esas expediciones ya era el proceso, marcaron. Yo estoy convencido que todo lo que hizo el Movimiento de Liberación Nacional, que así era que se llamaba, y ese movimiento tuvo un brazo armado que se llamó el Ejército de Liberación Dominicana,
para mí ese fue uno de los grandes detonantes de ese proceso de decadencia que tuvo la dictadura. A partir de 1955 comienza el declive. Curiosamente, la cúspide, que fue el año del benefactor con la Feria Ganadera, Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, se convirtió precisamente en su punto de descenso. Y ahí comenzó con una serie de hechos que van en cadena: la muerte de Octavio, primero de Galíndez, después de Octavio de la Maza, Tabito, sí. Siguen una serie de cadenas de cosas y evidentemente todo concluye con las expediciones, concluye con las hermanas Mirabal, concluye con el atentado a Rómulo Betancourt, las sanciones que se hicieron, que le hizo la OEA, o sea, que ya se veía que el fin estaba cercano y evidentemente lo que le puso el punto final fueron esos dos grupos que se organizaron entre Moca y La Vega, uno organizado por Antonio de la Maza y otro por Juan Tomás, el grupo político y primero el grupo de acción, que era el de Antonio de la Maza, y el grupo político encabezado por Juan Tomás, que le pusieron ya el punto final. Pero ese punto final, sin esto y sobre todo con las expediciones, usted no sé, tú no habías nacido, pero yo sí me acuerdo que cuando rezábamos el rosario en casa, después de la cena, pasaban para amedrentar a la población un listado que decían: fulano de tal, muerto; fulano de tal, muerto; fulano de tal, apresado; fulano de tal, desaparecido, para meterle el terror psicológico a la gente de que Trujillo tenía control absoluto de las expediciones. Ellos no le llamaban expediciones, el régimen le llamaba invasiones, ¿no? Las invasiones, y siempre quisieron poner patrocinadas por Fidel Castro, ¿verdad? Acuérdense que Fidel entra triunfante en enero del 59 y en junio es que se producen las expediciones de Constanza, Maimón y Esterondo. Realmente eso marcó un momento importante. De los 198 expedicionarios, la provincia que puso más expedicionarios fue Santiago. En total fueron 32. De Santiago. Sí. Y nosotros, los mocanos, pusimos expedicionarios brillantes, pero la mayoría fueron prácticamente sacrificados en la expedición de Maimón. Por Maimón vino José Horacio Rodríguez, por Maimón vino Toribio Bencosme, vino José Cordero Michel, vino Silvio Augusto López, que era de Gaspar Hernández, que eran dos hermanos, Silvio y el otro se llamaba Hugo, pero Hugo murió allá en Mil Cumbres, le explotó una granada en unos ejercicios que estaba haciendo, y el que vino fue Silvio, y murió también en Maimón. O sea, en Maimón hay 5 mocanos que entregaron su vida heroicamente. Podríamos decir que Maimón es la expedición de los mocanos. Pero el grueso de los expedicionarios realmente se lo lleva a Santiago. Acaban de inaugurar un memorial, un monumento impresionante en Santiago con esculturas muy hermosas en esta semana, a propósito del 67 aniversario de la expedición de Constanza, Maimón y Esterondo. Y yo creo que es muy merecido porque Santiago realmente aportó gran parte de la sangre. Muy bien, don Luis, muchísimas gracias. Sí, evidentemente que ese fue uno de tantos eventos que dieron al traste con la muerte de Trujillo, que ya desde sus inicios tuvo sus contrarios. Aquí en Moca, que fue el primero, el pionero, Ciprián Bencosme, y desde ahí supimos, ¿verdad?, y conocemos en la historia todos aquellos eventos que se dieron para derrocar a la dictadura de Trujillo. Entonces, continuando con el tema de la expedición, vamos a darle la oportunidad ahora al señor Tabito Bencosme para que nos diga cuáles eran las principales figuras que venían en esas expediciones y por qué entiende usted que no fueron exitosas. Muy bien. Gracias. Mire, de esa gente que vinieron en diferentes expediciones, la de Cayo Confites, que abortó por la que la tiranía tenía su servicio de inteligencia y al fin y al cabo abortó. Pero ahí vino o venía de los organizadores
estaba Juan Bosch, estaba Jiménez Grullón, Juan Isidro, entre otros. Esa gente tuvieron que desistir de esa expedición. La de 1947 es bueno, como vuelvo y repito, esa gente tenían su familia y que hoy sus familiares deben sentirse orgullosos de esos patriotas. Estaba comandada por Horacio Julio Ornes Coscu, aunque después tuviera sus fallas, pero fue de los que encabezó, y Tulio H. Arbelo, que fue de los que vinieron por Luperón en el 49. En el 59 es bueno, y quiero puntualizar porque para que la República lo conserve. Como decía don Luis ahorita, por Constanza vinieron 54 expedicionarios, pero con los 2 tripulantes eran 56. Se embarcaron, del avión bajaron 54, pero 2 regresaron a Cuba en el avión que trajo a los patriotas, a los expedicionarios. Entre esos patriotas, y hay que señalarlo bien, el piloto que los transportó fue el piloto venezolano Julio César Rodríguez, y el copiloto cubano fue Oreste Acosta, para que los hijos de ellos y los nietos se sientan representados, se sientan orgullosos de esa decisión, porque eso no era para todo el mundo, ¿eh? Eso no era para todo el mundo venir aquí y incluso los que lo transportaron tenían que tener valor para lograr eso. Entonces, en esa expedición del 59, yo quiero señalar algo. Sabe que Enrique Jiménez Moya, que era el comandante general, era el comandante supremo del área de Constanza, de la expedición de Constanza, era de origen vegano, y que muchos mojanos veganos lo acompañaron, entre ellos Chefito Batista y otros patriotas, Mayované Vargas, que era de Bonao también. Entonces, que fue de los que sobrevivieron. Es bueno decir que ellos visitaron, y eso lo narra don Juan en unos artículos en Vanguardia del Pueblo, donde él dice que Jiménez Moya lo visitó a él a Costa Rica para informarle y para decirle que vinieran. La euforia del triunfo de la Revolución Cubana lo tenía enarbolados. Sabe que Jiménez Moya fue comandante en la Sierra Maestra y que con su experiencia fue que vino y que enroló a Gómez Ochoa y a Pablito Mirabal. Ahora que usted menciona a Pablito Mirabal, después que usted termine el relato, quiero que me puntualice si es cierto de una anécdota de Pablito Mirabal. Pablito Mirabal era un joven de apenas 14 años, sí, que vino en la expedición. Para allá vamos. Sí. Entonces, Bosch, ante la propuesta de Jiménez Moya, le dice que Riquito no se puede ir ahora para allá. Trujillo está preparado y a Trujillo con expediciones es problemático derrocarlo. Entonces Jiménez Moya le dice como que lo que pasó en Cuba, el campesinado se adhirió. Pero Juan le dice,
Enriquito, no es lo mismo Cuba y República Dominicana. En la Sierra Maestra los campesinos ayudaron mucho. En la República Dominicana los campesinos van a ser los peores enemigos, los primeros enemigos de la expedición van a ser ellos. Y así fue, así fue. Sobre Pablito, hay unas anécdotas muy bellas ahí. Y yo atribuyo a que Pablito quedara vivo, se lo atribuyo al destino. Pablito Mirabal era un muchachito, era un niño de 14 años que Delio Gómez Ochoa lo alfabetizó en la Sierra Maestra y lo entrenó militarmente y se volvió un experto militar ahí en la Sierra Maestra, un experto combatiente con 14 años. Al triunfo de la revolución que viene, se organiza la expedición del 59, en el que viene Delio Gómez Ochoa y que él era el padrino de Pablito y que lo había alfabetizado. Entonces, Pablito entró de manera subrepticia al avión y Delio Gómez Ochoa no estaba de acuerdo que viniera, no quería que viniera, pero ya estaba en el avión. ¿Y cómo lo devolvían ya? El muchacho era tremendo, un combatiente, y cayó, fue de lo que quedó, porque el movimiento fue verdaderamente apabullado por la tropa trujillista. Entre ellos Jiménez Moya murió a pocos días. Y Pablito, óyame, Pablito cayó ya de los últimos que quedaban, del último reducto de la expedición. Pablito fue de los que cayó preso. Lo hicieron preso y fue torturado vilmente en la 40. Delio Gómez Ochoa hace una anécdota muy bella de Pablito Mirabal, y es que en un momento que estaban en el monte, que estaban en la cordillera, pues lo sorprenden en especie de una casa, de un ranchito, y le mandan con una ametralladora calibre 30, lo fulminan y le meten tiro hasta por el lado de montar, como decimos. Salieron, tú sabes que eran unos veteranos. A Pablito Mirabal se le queda la mochila con muchas pertenencias interesantes, compañero, y salió vivo. Y cuando él se da cuenta, le dice, padrino, se me quedó la mochila, yo vuelvo a buscarla. Pero diciendo, se retira y dice, entonces Gómez Ochoa le dice, mira muchacho, tú estás loco. Y lo trata él se le escabulló y se fue. Y fue a buscar su mochila. Gómez Ochoa dice que lo hizo por muerto. Lo dio por muerto. Cuando allá regresa Pablito otra vez con su mochila y siguieron los combates, siguió la sublevación. Entonces, de ahí fue, después de eso fue que cayó preso, cayó en manos de Rafi de Trujillo y lo torturaron a mansalva. Y dice que Trujillo le preguntó qué buscaba. Yo vine a matar, yo vine a tumbar el régimen. Le dice, bueno, pero se dice que hasta le dijo, ¿usted me conoce a mí? Le preguntó Trujillo. Dice, sí, usted es chapita. Le dice chapita. Bueno, pero le digo que después Pablito Mirabal, compañero, para terminar, Pablito Mirabal, después que estuvo hasta en el manicomio, porque las torturas lo desestabilizaron, y a la muerte de Trujillo, entonces ellos salen en libertad a la muerte de Trujillo y regresan a Cuba. Y
Pablito Mirabal, óigase bien, Pablito Mirabal, ya un joven hecho, se casó y era oficial del ejército rebelde. Entonces, cuando él llega, ya tenía, tiene una mujer embarazada, la esposa embarazada, salen a hacer una diligencia. Cuando salen, les coge una llovizna, y en la llovizna, él, antes de entrar cerca de una mata de coco, un rayo lo fulminó, lo mató un rayo en Cuba. Dejó una hija, y la hija no lo conoció porque ella estaba embarazada. La esposa estaba embarazada. La vida, lo que no pasó, fíjense, en la sierra, lo que no pasó en la cordillera central y lo que no pasó en la 40. Entonces, mire, por eso yo digo que son cosas del destino. Bueno, excelente, interesante la anécdota de Pablito Mirabal, que era un joven de 14 años, de origen cubano, que se coló al avión de la expedición. Sí. Bien, antes de pasar a las conquistas políticas e históricas que tuvo esta expedición, quiero hacer un paréntesis de esos, como le dicen ustedes los historiadores, que se lo atribuyen al azar de la vida. Se lo atribuyen al azar. Y es que en ese desarrollo de esa expedición de Constanza, el general Juan Tomás Díaz, quien era un militar importante en la dictadura, había caído en desgracia en esos momentos por esas cosas que siempre Trujillo tenía con esos militares, que por cualquier detalle Trujillo lo avergonzaba. En el caso de Juan Tomás Díaz, no recuerdo cuál fue el evento que pasó con él. El hecho es que Trujillo lo designa en La Vega a ser comandante militar en La Vega. Cuando ocurrió la expedición de Constanza, estaba Juan Tomás Díaz. Recuerden que Juan Tomás Díaz fue uno de los héroes que estuvo involucrado, enrolado en el ajusticiamiento de Trujillo 2 años más adelante. En ese momento que él estaba asumiendo esa comandancia, fue quien se dirigió a la loma para dirigir el comando de hombres que detuvo a los expedicionarios. Entonces, en el libro de Antonio García Vázquez, titulado El 30 de mayo, una fecha sin padrino, él narra cuando él personalmente es quien presenta a Antonio de la Maza con Juan Tomás Díaz ahí en La Vega. Y días después de ese acontecimiento, narra Antonio García Vázquez, que fue uno también de los ideólogos del ajusticiamiento de Trujillo en el 61, que Juan Tomás Díaz le confesó a él que se arrepentía, que no sabía cómo era peor, porque cuando él se dirigió a la montaña a comandar la resistencia en contra de los expedicionarios, se dio cuenta que eran militares. Y él decía, bueno, pero fusilar a esos militares que lo que están es luchando por una causa noble, que era liberar al pueblo dominicano. Él dice que no tomó la decisión de fusilar en ese momento a los militares, sino más bien de enviarlos presos a Santo Domingo, creyendo que estaba salvándole la vida. Y por el contrario, todos fueron, ¿verdad? La mayoría, en su gran mayoría, fueron torturados antes de ser fusilados. Y él le decía que se arrepentía, que si él hubiese sabido que iba a desarrollarse así los hechos, entonces prefería que lo hubieran fusilado en la montaña. Incluso se dice también que eso fue una de las razones por las cuales Juan Tomás Díaz siguió teniendo problemas en el régimen, porque no cumplió lo que entendía Trujillo que debía de hacer, y era fusilar inmediatamente a los expedicionarios y no enviarlos hacia la cárcel, que finalmente terminaron así. O sea que también ese momento produjo ahí ese encuentro entre Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, y ya lo demás conocemos que ocurrió en el 61, el 30 de mayo. Entonces ahora vamos a tomarnos cada uno un espacio para que a su juicio ustedes aquí expresen a todo aquel que nos está mirando cuáles fueron entonces
ya que fracasó en términos del ejercicio militar ese día la expedición, pero ¿cuáles fueron las conquistas históricas y políticas que dejó la expedición del 14 de junio del año 1959? Yo quisiera enfatizar 3 cosas. Primero, que los expedicionarios siempre se le ha llamado la raza inmortal. ¿Por qué la raza inmortal? Porque ellos estaban totalmente convencidos de que venían a sacrificarse. Ellos sabían que no era una expedición triunfante. Trujillo tenía uno de los ejércitos mejor organizados de América Latina. Tenía uno de los servicios de inteligencia más dinámicos y eficientes. Trujillo tenía un control absoluto. Entonces ellos sabían que una expedición de 198 hombres realmente venía a inmolarse. Ellos venían a encender la llama augusta de la libertad, como dicen, ¿verdad? Lo segundo que yo quiero enfatizar es que esa expedición, nosotros a veces pensamos que eran dominicanos. Habían de 8 nacionalidades. Ya don Tabito dijo de los 2 que trajeron, de que no se quedaron con los 54, pero uno era cubano y otro venezolano. Pero en los expedicionarios en sí, de los 198, habían dominicanos, habían cubanos, habían venezolanos, puertorriqueños, guatemaltecos, nicaragüenses y norteamericanos. Sí. De manera que habían de 8, entonces, de 8 nacionalidades. Es bueno que la gente sepa que de los 198 solamente 6 sobrevivieron. 6. Y de los 6 sobrevivientes, solamente queda uno 67 años después de las expediciones, que es don Delio Gómez Ochoa, que es cubano. Sí. Los 6 sobrevivientes que son conocidos son don Delio Gómez Ochoa, que está vivo todavía, Mayobanés Vargas, Poncio Pousaleta, Medardo Guzmán, ¿es Guzmán o Germán? Medardo Germán. Germán. Gonzalo Almonte Pacheco y Pablito Mirabal, que usted ampliamente lo mencionó. Esos fueron los 6 sobrevivientes, pudiéramos decir así, que nada más queda ese baluarte que nosotros los dominicanos debiéramos honrarlo de manera grandilocuente a don Delio Gómez Ochoa. Estuvo en Moca recientemente. Sí, bueno, él ha estado varias veces en el país, muchas veces en el país. Y ha escrito sobre todo mucho en referencia a los acontecimientos de las expediciones. De manera que ojalá que nosotros podamos ir sembrando en las nuevas generaciones, porque a mí lo que más me preocupa, Handler, son las nuevas generaciones. O sea, hay un proceso de desmemorización histórica impresionante que comienza en la familia, porque antes la familia nosotros no inculcaba muchas cosas, ya eso se ha ido perdiendo. Después la escuela dominicana ha caído en un gran vacío en cuanto a transmitir lo que es la memoria histórica, la memoria cultural de este país, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos que hacer un trabajo a través de los medios, a través de todas las formas posibles, para que las nuevas generaciones no pierdan ese hilo rojo, ese hilo conductor de tanta gente, como expresó don Tabito, que se sacrificó, que luchó porque hoy tuviéramos una democracia que, bien o mal, pero es una democracia. Correcto. A mí me choca cuando hay mucha gente que dice debiera haber otro Trujillo. El que dice eso no sabe lo que fue la dictadura de Trujillo. No tiene la menor idea. Por más falencias que tenga la democracia dominicana, que las tiene, ¿verdad? Pero es 100,000 veces mejor que la dictadura. Sí tenemos que mejorar muchísimas cosas a nivel institucional y en muchos aspectos, pero es un logro gracias a esa gente que nosotros denominamos la raza inmortal. Muy bien. Y que se sacrificaron. Don Tabito, conquistas políticas e históricas de la expedición. Pero antes de eso, Hanley, a propósito de lo que dice don Luis, de la desmemorización de la historia, yo quisiera que si la producción pudiera buscarme algunos de los torturados en el 59 para que la juventud sepa, compañero Hanley y compañero don Luis, eso hay que
eso hay que recomponerlo en este país para que la gente no se le olvide. No se le olvide lo que fue esa. Mire, el que ve la tortura que le hicieron, por ejemplo, a José Mesón, por ejemplo. A José Mesón, por ejemplo, y a Juan de Dios Ventura Simón. Tremendo. Eso fueron cosas espeluznantes. Eso fueron cosas espeluznantes. Y hay que ver, y la juventud de ahora, y los alumnos de ahora, tienen que saber eso. Y los maestros de ahora, como usted dice, don Luis, deben transmitir eso. Yo creo que deben transmitirlo, porque es que si lo dejamos al azar, se le va a olvidar a la gente, y los maestros tenemos que decirle y orientar a los alumnos y a la juventud para que sepan que esa fue una tiranía demasiado tremenda. Miren, por ejemplo, miren, ese era el método que usaba la dictadura de Trujillo para torturar a los adversarios, a los que no estaban de acuerdo con su tiranía. Entonces, esas son cosas que tenemos que saber y no se nos puede olvidar. Y con la forma de tortura que le hacían a la gente, que le sacaban. Ese pobre hombre lo volvieron un despojo, porque él era un sargento de la Armada, de la Marina de Guerra, y por los crímenes que estaban cometiendo, se fue, desertó. Él era baraonero. Y fíjense cómo lo volvieron. No lo metieron preso, no nada más, sino que lo desbarazaron. Miren esas imágenes. Compañeros, don Luis, tenemos que tirar para adelante con esas memorias históricas para que sepamos, maestros, alumnos y los que les gusta investigar, sepan lo que fue la tiranía de Trujillo. En cuanto a las conquistas, Hanley, nosotros tenemos que saber y decir que aunque fue una derrota militar, fue un triunfo político, porque esto sensibilizó a la ciudadanía, sensibilizó al dominicano. Saber qué cantidad de jóvenes, qué cantidad de patriotas, y la mayoría de ellos realmente eran profesionales. Don Luis, si vemos el listado, era una playa de profesionales que vinieron ahí, que vinieron a conquistar la libertad, y eso sensibilizó al pueblo, y los desmanes de la tiranía aceleró el fin de esa tiranía, que fue la más feroz, que fue la más sanguinaria de América, y que tenemos que proclamar eso a los cuatro vientos cada día, don Luis. Muy bien, muchas gracias, don Tabito. Un poquito, don Hanley, si me lo permite. ¿Cómo no? La prueba más evidente de que lo de los expedicionarios no terminó con su muerte, que le dieron de una manera cruel, es que se crea todo el movimiento clandestino 14 de junio. El país se llenó de células revolucionarias. Sí. De células, todo. Óigame, el 59 y el 60 fueron 2 años de intensa actividad revolucionaria en el país. Muy de bien. Célula. Exactamente. Ahí el gran líder de todo ese movimiento, ustedes saben que fue Manuel Aurelio Tavares Justo, y las mismas muchachas, las hermanas Mirabal, participaron en todo eso. Y Moca tiene playa de gente, ¿verdad? Mariencito García, muchísima gente. Sí. De manera que lo que dice don Tabito es cierto. Lo que sembró las expedicionarios fue precisamente la conciencia revolucionaria de que eso tenía que fracasar, la dictadura tenía que venirse abajo, y finalmente se vino 2 años después, en mayo del 61. Excelente, don Luis, sí, correcto. Una de las conquistas más importantes que tuvo esa expedición, aparte de la creación de la conciencia ciudadana, también fue parir, ¿verdad?, ese movimiento clandestino, que en honor a esa fecha se le pone el nombre Movimiento 14 de junio, así como usted bien precisaba. Un movimiento que en la clandestinidad tuvo que reunirse, y que para poder no ser detectados por los calieses, que era una gran cantidad de personas dedicadas
a esa labor de caliezaje, como decían en esa época, que se reunían haciendo cumpleaños, haciendo un pasadía en la playa de Sosúa, que un grupo de estudiantes se reunían y se reencontraban y hacían una fiesta, y entonces desde ahí era que planificaban, ¿verdad?, todos los sabotajes y todos los memorandos y todas las proclamas que produjo ese movimiento en contra de la dictadura. Es bueno también indicar, es preciso, que Juancito Rodríguez, quien fruto a una tirantez que tuvo con el dictador, tuvo que irse al exilio, ¿verdad? El hombre más rico que tenía aquí Moca y La Vega, y que desde el exilio gastó prácticamente toda su fortuna invirtiéndolo, apoyando económicamente a las expediciones, y que precisamente en la del 14 de junio de 1959, que vino ya más adelante, el 20 de junio, vino su hijo José Horacio Rodríguez, el cual él le había pedido que no viniera, y que aún así José Horacio Rodríguez no le hizo caso a Juancito y vino en la embarcación y fue muerto. Y todos conocemos después de eso lamentable cómo terminó la vida lamentablemente de Juancito Rodríguez, que fue tomando la decisión del suicidio, y que lamentablemente también no pudo ver que más adelante, creo que 6 meses después, fue asesinado Trujillo, y él no pudo ver en vida, ¿verdad?, que se cumplió ese objetivo que era parte también de la razón de ser de la vida de Juancito Rodríguez. Así que... Compañero, puntualizar algo ya brevemente. José Horacio Rodríguez vino por el norte, vino por Luperón, en la lancha Carmen Elsa, con 96 expedicionarios. 96. Y por Luperón, por Maimón, que vino la Tinina. Y esa venía comandada por José Antonio Campos. Y venía con 48 expedicionarios. José Antonio Campos, sus hijos, sus descendientes, deben sentirse representados. Los de José Horacio, hijo de Juancito, que tuvimos junto con uno de sus hijos, de José Horacio, aquí en Moca, y eso también los hijos de José Horacio, que aquí hay un barrio, un polideportivo a nombre para honrar la memoria de él. Sí. Entonces, para que las generaciones sepan quiénes eran quienes venían comandando esa lancha, eso, José Horacio Rodríguez y José Antonio Campos. Muy bien, bien. Señalar también que Toribio Bencosme, ¿verdad?, de una familia muy importante, sí, de aquí de Moca, también estuvo presente en esa expedición. Bueno, señores, el tiempo ya no nos da para más. Nosotros no hemos querido dejar pasar la fecha del 67 aniversario de ese evento histórico tan importante que tuvo la República Dominicana para lograr tener la libertad que hoy tenemos, sin duda alguna, que fueron muchos eventos que al final dieron al traste con la libertad, pero sin duda alguna que la expedición del 14 de junio del 59 fue uno de los más importantes. Así que esperamos nosotros haber servido de portavoces para reproducir este evento histórico y que sigamos haciendo conciencia de la importancia que tiene esta soberanía nacional y esta libertad que nos dieron todos esos hechos importantes a través de la historia. Así que a ustedes también darles las gracias por permanecer en sintonía hasta este momento con este su espacio, El Poder de Saber. Así que lo invitamos no perderse el próximo capítulo de este su programa, El Poder de Saber. Saludos y muchas gracias.